Ahora voy a presentar a la docente, ya iniciando con materia del seminario. Su nombre es Nicole Baumgartner. Ella es psicóloga clínica, máster en psicoterapia psicoanalítica para la Red Pública en Salud Mental. Tiene un postítulo de especialización en sexualidad, consejería y terapia sexual. Además, es la fundadora de Sexualidad Consentida. Ahora le doy el paso a Nicole para que inicie la presentación. Gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bien, te quería pedir, Francisca, porque parece que había estaba disponible esto de rayar cuando recién Sí, compartiste el sí, video, sí, entonces me si di eso se cuenta. puede sacar para que no Ujú, se raye todo. Gracias. ok. La pizarra. Ujú, súper. Bueno, voy a entonces compartir una presentación que después igual eh, van a recibir para que no se preocupen tanto de tomar notas, sino que estar presentes y quizás sí anotar algunas dudas que vayan teniendo o comentarios o reflexiones que vamos a poder eh, abrir un espacio, digamos, al final de unos 10 minutos para que podamos ahí compartir. ¿Ya? Entonces, ¿me comentan si se ve bien? Francisca, ¿me confirmas que esté bien? Sí, se ve todo bien. Perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a estar comentando hoy y que vamos a profundizar, como comentaba Francisca, en un curso este viernes y sábado de 8 horas. Esta es una presentación de 1 horita para tocar de manera general esta temática de la sexualidad tras experiencias de abuso sexual, de trauma sexual. Ahí están mis contactos, cualquier cosa, mi correo electrónico y mi Instagram, donde también... Bien, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Los objetivos de la clase de hoy tienen que ver con sensibilizar sobre esta temática y sobre la importancia del abordaje de la sexualidad tras el trauma sexual. Por supuesto que sabemos que es importante la terapia reparatoria o la resignificación de las experiencias de abuso sexual, pero el área de la sexualidad también es un área específica que es importante prestarle atención. También una presentación básica de los efectos que tiene el trauma sexual en la esfera de la sexualidad, así como introducir algunas estrategias iniciales para resignificar y recuperar la salud sexual o la conexión con el cuerpo y la sexualidad. Todo esto, por supuesto, lo vamos a profundizar mucho más para quien tenga interés en hacerlo en este curso de 8 horas, obviamente por una cosa de tiempo. Entonces, primero que todo, esta es una ilustración muy bonita y yo trabajo mucho con ilustradoras para representar algunas de las temáticas con las que trabajo, y esto en general es un logo que representa los programas grupales que realizo para sobrevivientes, en general mujeres sobrevivientes sexual, y el trabajo de resignificar la sexualidad en grupo. ¿Y por qué me parece interesante esta imagen para la presentación de hoy? Porque justamente esta palabra de transformar la sexualidad, el trauma sexual, y la transformación tiene este doble juego, ¿no? Por un lado, el cómo la sexualidad se ve transformada después de esta experiencia, en el sentido del impacto que dejan estas experiencias en las personas que han sufrido experiencias de abuso sexual. Y por otro lado también el foco que le queremos dar a la presentación es cómo podemos transformar esos impactos en la esfera de la sexualidad para tener una sexualidad más placentera, relaciones interpersonales e íntimas también eh, más placenteras. Entonces, también quería, antes de iniciar con el contenido en sí, señalar que para mí trabajar con la sexualidad después de experiencias de violencia sexual, yo lo llamo siempre el doble tabú, porque la violencia sexual en sí está caracterizada muchas veces, ¿no?, por el secreto, por el silenciamiento,
por el aislamiento, por la soledad. Experiencias que las personas sobrevivientes muchas veces viven sin poder poner en palabras, o justamente las estrategias de quienes agreden son el secreto y el silenciamiento de la persona. Entonces justamente es un tema que hay que abrir y poder de a poquito poner sobre la mesa, y la sexualidad en sí, después de estas experiencias también, porque el tema de la sexualidad, si bien está cada vez más en boga y con más apertura, sigue teniendo toda una connotación también cultural eh, de tabú o mucha vergüenza asociada muchas veces a algo vivido de una manera más secreta, oculta o no tan comunicada. Eh, entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con qué tan cómodo se sienta la persona hablando sobre sexualidad, nos podemos preguntar nosotros también como profesionales o quienes sean que estén acompañándonos aquí, eh, cuán cómodos nos sentimos o cuán cómodas nos sentimos al hablar sobre sexualidad. Y también la persona o las personas que estemos acompañando, que sean sobrevivientes, eh, cuánto han podido hablar sobre sexualidad y también qué cosas hemos aprendido respecto a lo que significa hablar sobre sexualidad. No se puede, no se puede. Muchas veces también la propia crianza, ¿no? En el hogar es como temas que no son conversados en esos espacios. Entonces, trabajar con la sexualidad después del trauma sexual tiene este doble tabú. Por eso también es tan importante problematizar sobre el tema, preguntar sobre esta temática. Muchas veces los espacios terapéuticos, en este caso yo que soy psicóloga, eh, muchas veces esos temas la persona puede tener una cierta dificultad para ponerlos sobre la mesa y plantearlos, o también como terapeutas a veces nos olvidamos, es un área no tan explorada, que siempre es importante también aprender a preguntar. Si la persona no quiere tratarlo en ese momento, no es el momento oportuno para hablarlo, la persona también podrá decir, no me siento tan cómoda con hablar de esto, o quizá lo podemos ver en otro momento, pero muchas veces cuando no hacemos la pregunta estamos también contribuyendo a, de alguna forma, a que eso es un tema tabú, o al silenciarlo o al no mencionarlo. Y también es un área de impacto después de experiencias de abuso sexual. Por ende, también es importante que indaguemos cómo está esa área de la persona, si es sobreviviente. Y cuando estamos hablando de que hoy vamos a recorrer un poco comunes, ¿no? Esta transformación de la sexualidad tras estas experiencias, pero también vamos a ir caminando en cómo poder formar este impacto y recuperar o resignificar la sexualidad después del trauma sexual. Y en ese sentido, hay un concepto que a mí me hace mucho sentido que se llama esto de prosperar, que puede tener que ver con la resiliencia, el crecimiento postraumático. Hay distintas maneras de nombrar esto, pero tiene que ver con, ok, el sobrevivir es una parte, ¿no? Sobrevivir a esta situación, y muchas veces las terapias de resignificación de las experiencias de abuso sexual eh, están enfocadas justamente en resignificar ese trauma sexual, es decir, reconocer, ponerlo en palabras, reconocer que eso pasó, reconocer cuáles son los impactos, integrar esa experiencia, muchas veces denunciarla, acompañar en ese proceso, pero no nos podemos quedar solamente en esa área de sobrevivir. Ok, atravesé la experiencia, implica sobrevivir, bueno, voy pasando por la vida, eh, y el prosperar es una invitación a empezar a disfrutar de la vida también, a crecer o florecer a pesar y debido a esas circunstancias y situaciones difíciles que sucedieron. Entonces el prosperar también nos invita, ok, más o menos ya integré la experiencia de trauma sexual, pero ¿qué pasa con el disfrute en la vida, con la conexión con el cuerpo? Porque cuando estamos hablando de sexualidad, no solo vamos a estar hablando del acto sexual, vamos a estar hablando con nuestra capacidad también de conectar con sensaciones placenteras en la vida, con distintos tipos de placeres, placeres sensoriales, por ejemplo, no solamente placeres sexuales. Eh, entonces, en ese sentido, el prosperar tiene que ver con también decir que, ok, hay un primer momento quizás de sobrevivir a la experiencia, y luego un segundo momento donde podemos también enfocarnos en una vida sexual saludable, en poder sostener relaciones íntimas también satisfactorias, placenteras y saludables, a conectar con este disfrute y no solo funcionar por la vida. Entonces sí es importante que nos podamos sentir a salvo de nuevo, en seguridad,
tras esas experiencias cuando ya han terminado. Pero este proceso de trabajar con la sexualidad tiene mucho que ver con cultivar la creatividad, la vitalidad, ¿no? El placer, los disfrutes de la vida y relaciones saludables y obviamente también mejor sexo como cada quien decida que quiera vivirlo en sus propias condiciones. Entonces es como volver a quizás conectar con ese deseo, impulso humano de la intimidad, de la conexión, de la sexualidad, que muchas veces se ve afectado después de estas experiencias. Entonces, poner lo mismo en otros términos, ¿no? Es importante reparar, ¿no?, los daños, lo que se ha perdido en relación a la violencia sexual, es necesario, pero este es un paso, ¿no?, siguiente. Y también el placer, tener experiencias placenteras en el cuerpo, sin culpa, sin vergüenza, también puede ser en sí mismo como un objetivo de trabajo cuando se busca trabajar con la sexualidad después del abuso, pero también esas experiencias de placer que se pueden ir cultivando de manera segura en el presente, en el cuerpo, también van aportando a ese camino de la prosperidad. Entonces, eso va a ser el proceso que vamos a ver en este seminario de manera breve y concisa, este proceso de sobrevivir a prosperar. Entonces, para empezar, voy a dar unas definiciones básicas que a mí me hacen sentido, que he seleccionado porque hay muchas definiciones distintas respecto a el abuso sexual. Cuando estoy hablando de abuso sexual, aquí no estoy hablando en términos como legales o penales, porque además cada país tiene sus tipologías distintas. Estoy hablando del concepto general de abuso sexual, como cuando lo hablamos de manera quizás más clínica o incluso coloquial, no del abuso sexual a nivel legal que tiene que ver con ocasiones, a diferencia de la violación, por ejemplo, sino que estoy hablando de todo el paraguas que implica la violencia sexual, cuando estoy hablando de este concepto. Entonces, aquí una definición que me gustaría compartirles, es que el abuso sexual es cualquier actividad sexual que puede ser física, verbal, visual, realizada sin consentimiento, es muy importante ese punto del consentimiento, que puede ser emocional y o físicamente dañina y que explota a una persona para satisfacer las necesidades sexuales o emocionales de otra. La persona no da su consentimiento si no puede elegir razonablemente dar su consentimiento o negarse debido a su edad, circunstancias, nivel de comprensión y dependencia o relación con el agresor. O sea, hay distintos elementos que pueden afectar el por qué la persona no puede consentir en ese momento, o por qué no está dando su consentimiento. Entonces, lo que me gustaría resaltar de esta definición en particular es que muchas veces pensamos en el abuso sexual desde algo más corporal y físico y que muchas veces implica todo eso. Quizás estamos más familiarizados con entender el abuso sexual como las tocaciones, la violación, prácticas sexuales no consentidas, de sexo oral, sodomía, etc. Pero también, incluso dentro de lo que podríamos entender como abuso sexual físico, también podríamos tener conductas, por ejemplo, de los cuidadores con el niño de preocupación excesiva por la higiene genital, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con la intimidad corporal también, y transgresiones en esa línea estarían también acá, como incluso las cosquillas excesivas y la restricción física. Pero muchas veces como que el abuso sexual que tiene componentes más de lo visual y lo verbal, también es importante ponerlo sobre la mesa y visualizarlo como una experiencia transgresiva. Entonces, ejemplos de abuso sexual visual, como la exposición a pornografía sin consentimiento en un adulto, exposición de pornografía a un niño sin el tema del consentimiento, porque ya sería transgresivo simplemente por el tema de la edad, ¿no es cierto? También a través de la fuerza, la manipulación o la coerción,
de una persona, hacerla observar, por ejemplo, prácticas de masturbación o la actividad sexual de otra persona, ¿no? Sin ese consentimiento. O la exposición de los genitales a una persona sin su consentimiento. Y los ejemplos en torno al abuso sexual verbal, puede ser exponer a un niño, niña, adolescente o un adulto sin su consentimiento, un adulto, a bromas sexuales, burlas o descripciones sexuales gráficas. Exponer, por ejemplo, a un niño a comentarios repetidos sobre su cuerpo en desarrollo. O, por ejemplo, negarle o no permitirle en el fondo a un niño que tenga su privacidad para bañarse o para vestirse, ¿no? Estos espacios íntimos en torno a la corporalidad. E insultos también de naturaleza sexual, por ejemplo, llamar a una niña puta. Todo eso también es importante considerarlo dentro de las experiencias y sobre todo porque ya muchas veces es difícil reconocer la experiencia de abuso sexual como tal para los sobrevivientes por la confusión que implica muchas veces a través de las estrategias de quien agrede, justificar o responsabilizar también a la persona que es víctima de la situación del abuso. Y muchas veces estos abusos que parecen como, entre comillas, más sutiles, como el verbal y el visual, tienden a ser también menos reconocidos. Eh, entonces me parece súper importante también mencionarlo. Y también, obviamente, tomar en cuenta que el abuso sexual también puede ir acompañado de abuso físico y emocional, entonces son todos elementos que también va a ser importante indagar. Otra definición de abuso que me parece importante, de abuso sexual que me gustaría compartirles, ay, esta, que es todos aquellos comportamientos con trasfondo sexual que invaden los límites de la persona, especialmente si es un niño o niña, crean un interés no directamente deseado por el otro, produciendo condiciones tales que no se puede huir del deseo del abuso. Condena al sujeto a un sentimiento de culpa, a un sentimiento de profunda y dolorosa confusión. Todo esto en un contexto de relaciones asimétricas de poder, donde puede estar presente la asimetría en cuanto a la edad y el rol del abusador, como la asimetría de la fuerza. Lo que me parece importante destacar de esta definición, primero, es el tema de la invasión, ¿no? De estos límites, de este espacio privado, de este espacio como una intrusión y transgresión a nuestro espacio más profundo y personal, espacio sagrado interno. Y eso va a implicar una ruptura de nuestros límites personales, emocionales, sexuales, energéticos. Y esto es muy importante porque en general esta ruptura puede haber un impacto luego, ¿no?, en nuestra capacidad de establecer límites. Y eso vamos a ir viendo más adelante durante la clase de hoy, cómo esa capacidad de poner límites cuando se ve afectada justamente por esta transgresión de límites del abuso, puede también afectar nuestra sexualidad. Entonces, por ejemplo, podemos poner barreras o límites muy rígidos que nos impiden la intimidad, la conexión, la vulnerabilidad, o tener una dificultad, límites muy permeables, dificultad para poner límites para decir que no, por ejemplo. Y vamos a ir viendo cómo eso se puede reflejar en nuestra vida sexual. Otro punto que me parece importante como características del abuso sexual que se recalcan acá, tienen que ver con esta relación asimétrica. Y con la posición de poder de la persona que agrede o las personas que agreden. O sea, de un mal uso de ese poder y de esa posición asimétrica. Y la imposibilidad de elección de la persona que está siendo víctima de esa situación. Y ahí entramos de nuevo en el tema del consentimiento. Entonces la persona puede, por distintas razones, verse incapacitada para poder dar su consentimiento, desde por tema de la edad o el nivel de comprensión, ¿no? Una incapacidad para consentir por falta de discernimiento, por ejemplo, cuando se está bajo ciertas sustancias, eh, efectos de alcohol, drogas, estupefacientes, ¿no? Cuando la persona se encuentra dormida o mentalmente incapacitada por alguna
situación de salud mental, por ejemplo. Pero también por intimidación, por fuerza física, pero no necesariamente siempre fuerza física, también hay un montón de estrategias y de situaciones de abuso que tienen que ver con manipulación emocional y otro tipo de estrategias que no son físicas. Entonces es importante también tomar en cuenta que la violencia sexual no está referida a la fuerza física y que hay distintos modos de coacción, distintas estrategias para que se dé la situación del abuso. Y entre esas pueden haber intimidación psicológica, extorsión, amenaza, como un juego, el, distorsiones cognitivas, sobre todo en la infancia, ¿no? Esto lo hago por tu bien, esto es como justificaciones y argumentos erróneos para, para que el abuso pueda tener lugar. Entonces, estas son como unas definiciones generales para que ya podamos entrar en lo que sería el trauma sexual, ¿no? Ahora estamos hablando del abuso sexual, sus características, qué es, y vamos a ir entrando en el impacto. Bueno, ¿qué impactos tiene esta experiencia de abuso? Lo que llamaríamos el trauma sexual. Entonces, ¿qué sería el trauma sexual? En el curso que partir este viernes y sábado vamos a hacer todo una definición y un trabajo de qué es el trauma. Ahora por tiempo no nos vamos a meter ahí, pero en el fondo el trauma tiene que ver con este impacto crónico que deja estas experiencias de abuso sexual, porque obviamente que esta experiencia de transgresión sexual deje sintomatología inmediatamente después de que ocurra es absolutamente esperable y natural. Pero cuando esta sintomatología persiste en el tiempo, no se vuelve crónica, estamos hablando ya de una experiencia traumática. Entonces, el abuso sexual o todo el paraguas de la violencia sexual es en sí un evento facilitador de la experiencia traumática, por sus características de amenaza a la integridad emocional y física. Siempre hay un grado de subjetividad respecto a si una experiencia en sí puede ser traumática o no. Nunca podemos decir del todo esta experiencia por sus características solamente sí o sí es traumática o tiene un impacto traumático, porque va a depender siempre de muchos factores de esa persona, de esa subjetividad y de su entorno y de sus redes y de sus recursos. Pero en sí, por las características de la violencia sexual, es un evento potencialmente facilitador de este impacto del trauma sexual. Entonces, como dicen por ahí, no todo suceso estresante es traumático, pero todo suceso traumático es estresante. Entonces, cuando estemos hablando de trauma sexual, vamos a hablar de cualquier síntoma que sea persistente, ¿no es cierto?, que se mantenga a nivel tanto físico, emocional, psicológico y sexual, que es lo que vamos a como profundizar más hoy, producto de algún tipo de agresión, ¿no?, sexual, dentro de toda esta paraguas que hay de los distintos tipos de abuso posibles, desde físico, visual, como decíamos, verbal, y las distintas tipologías legales que están dentro de este paraguas también. ¿Ya? Entonces, el trauma sexual, como dice ahí en la diapositiva, se refiere al daño psicológico, emocional y físico causado por estas experiencias sexuales no deseadas. Y esto incluye violación, abuso sexual y cualquier otra forma de actividad sexual no consentida. Y la característica definitoria del trauma sexual es la falta de consentimiento, como decíamos, lo que resulta en una transgresión de los límites personales y la autonomía. Vuelve a aparecer de nuevo este asunto de los límites porque va a ser muy importante en lo que vayamos viendo también después respecto al impacto de la sexualidad. Y solo me gustaría recalcar que cuando hablamos de trauma, no solamente vamos a estar enfocándonos en lo que pasó que no debió haber pasado, que serían estas experiencias de abuso sexual, tanto física, verbal, ¿no? Como visual, sino que también con aquello que no pasó que debió haber pasado. Es decir, las negligencias, lo que no se vio, la protección que no hubo, también de parte del entorno. Todo eso también va marcando el impacto que eso va a dejar en nuestra forma de confiar en los demás o no,
en nuestra forma de abrirnos a las relaciones o de cerrarnos a las relaciones. Y cuando hablemos de sexualidad estamos hablando de vínculo también. Entonces no podemos entender solamente la sexualidad como el acto sexual o la genitalidad, sino que cuando estemos hablando del impacto de la sexualidad, por supuesto que está esa área también, pero tiene que ver con nuestra conexión con nuestro cuerpo, con las sensaciones, con el placer, con la conexión no solo con nuestro cuerpo, sino que con otros cuerpos, con conexión íntima, con la intimidad. Todo eso se puede ver afectado y vamos a ir viendo cómo después de esta experiencia. Entonces, vamos a ir directamente ya a pensar en la sexualidad después de esta experiencia. Y hay aquí dos frases que me gustan mucho respecto a la experiencia traumática en general, sobre todo cuando tiene que ver con asuntos interpersonales. Y la violencia sexual en sí tiene mucho de lo humano y de lo vincular. En general, porque muchas veces la violencia sexual mayoritariamente se da en contextos intrafamiliares o con personas conocidas. Entonces hay algo ahí de lo vincular y de lo relacional que se ve impactado. Y también incluso si la persona ha sido transgredida sexualmente por una persona desconocida, igual hay algo en relación a la confianza por los seres humanos que también se ve dañado o afectado. Entonces, esta frase dice, el trauma reemplaza los patrones de conexión por, ¿no?, los patrones de protección, como dice Stephen Porges. O está esto del impulso de sobrevivir y el anhelo de conectar, como dice Devdana. Entonces tenemos estas dos cosas que a veces entran en choque, porque muchas veces si sentimos que el espacio de la corporalidad, la intimidad, la confianza en las relaciones se vio afectado, ¿no? Hubo una herida ahí, una transgresión en torno a la intimidad y a las relaciones, esta necesidad de sentirnos protegidos va a empezar a chocar o entrar en conflicto con nuestro anhelo de conectar con otros. Y si pensamos en la sexualidad, hay mucho de la sexualidad que tiene que ver con un encuentro cuando es compartida con otro, con otro, con otros, no solamente para como algo fisiológico, sino que también estamos en búsqueda ahí de algo mucho más profundo e inconsciente, y de una necesidad también humana respecto a la conexión con otros. Entonces la sexualidad remueve mucha vulnerabilidad porque también, si lo pensamos respecto a la actividad sexual, implica no solamente una desnudez física, sino que de muchos otros tipos, donde aparecen todos nuestros temores en torno a relacionarnos y en torno a ser vulnerables con otros. Entonces, estar desnudo y comprometido, ¿no?, con otra persona es una de las cosas más vulnerables y también íntimas que hay. Entonces, si mi experiencia con aquello, con esa intimidad o con si hay traiciones en lo vincular y en las relaciones, por supuesto que se va a ver reflejado también en la sexualidad. Entonces, yendo ya a las afectaciones en la sexualidad tras el abuso sexual, me parece importante, bueno, ahí ven esta distinción, ¿no?, entre la historia de abuso y la historia sexual, que muchas veces es importante ir haciendo esa diferencia. Va a depender de la persona, porque hay personas que sufrieron experiencias de abuso sexual muy tempranamente en su vida, o incluso antes de tener un registro de aquello. Entonces, su historia sexual puede estar muy teñida desde el inicio con esa historia de abuso. Hay personas que tendrán una historia sexual donde esta historia de abuso viene en un momento posterior. También va a depender de la persona. Pero sea como sea, también es importante ver que el cómo vivimos nuestra sexualidad hoy, el único factor que la influye no va a ser solamente la historia de abuso, y también es interesante pensar qué otras cosas, factores, han influido en cómo vivo mi sexualidad hoy. Entonces, primero, respecto a las afectaciones en la sexualidad tras el abuso, la sexualidad, de nuevo, una situación de violencia sexual no implica obligatoriamente un impacto en la sexualidad, pero sí es bastante común que esta esfera se vea afectada
y hay cierto tipo de afectaciones más frecuentes que las vamos a revisar. También puede pasar, a mí me ha tocado que acompañar a algunas personas sobrevivientes que experimentan pocas o ninguna dificultad en esa área de la sexualidad, pero sí en otras. Y hay otras personas, por ejemplo, que sienten que su vida sexual ha quedado muy dañada después de estas experiencias de abuso. Y además hay un espectro de dificultades sexuales que pueden haber. No hay una sola forma de tener un impacto en la sexualidad. Ya lo vamos a revisar. ¿Mm? Es importante entonces esto que decía antes de que el cómo veamos nuestra sexualidad hoy tiene que ver con múltiples causas, desde la cultura en la que estamos, nuestra edad, religión, familia, crianza, educación sexual, nivel socioeconómico, la relación que tengo con mi cuerpo, la biología, ¿no?, de mi cuerpo, experiencias vitales sexuales distintas a la del abuso, tanto positivas como más desafiantes, ¿no?, y el abuso sexual. Entonces, también es interesante como hacer este recorrido de la biografía sexual de la persona para no darle más poder al abuso del que ya tiene, ¿no? Decir, oye, mira, quizás qué cosas afectaron mi sexualidad o siento que han sido un obstáculo para mi desarrollo sexual, por ejemplo, que no tengan que ver con el abuso, por ejemplo, con mi educación. ¿Y qué obstáculos ha desencadenado quizás la experiencia del abuso? Entonces, si pensamos en las afectaciones de la sexualidad tras el abuso, me parece a mí interesante como a nivel general esta frase, que dice que desde un punto de vista adaptativo, el cerebro va a dar prioridad al dolor antes que al placer. Va a decir, cuidado con eso, o no quiero repetir eso que fue doloroso, o que fue peligroso, que me puso en riesgo, ¿no?, puesto que la supervivencia individual tendría preferencia sobre la reproducción. Por ello, el impulso sexual se inhibe fácilmente ante situaciones de peligro en cualquier especie. Entonces, sabemos que el impulso sexual es sensible al pasado, a nuestra biografía, a las expectativas que hemos generado respecto a experiencias previas para experiencias hacia experiencias futuras, ¿no? Y a los contextos. Por tanto, nuestra subjetividad. Entonces, si lo pensamos, dado que la situación de trauma sexual se da en el contexto de la esfera de la sexualidad, es muy fácil que esa área y la sexualidad y la conexión con el cuerpo, incluso la conexión con el placer, queden teñidos de esa condición de peligrosidad. ¿Mm? Entonces, vamos a revisar como áreas que suelen verse, que pueden verse afectadas de nuestra sexualidad después de estas experiencias de abuso. Voy a empezar por el género. Entonces, el cómo nos sentimos acerca de nuestro género puede verse afectado por estas experiencias. Por ejemplo, respecto a ser mujer, ser hombre o como sea que nos identifiquemos. Yo he escuchado muchas veces a sobrevivientes, mujeres, por ejemplo, decir como que ser mujer es estar en riesgo y ser mujer es peligroso. Y si yo fuese hombre, por ejemplo. ¿Mm? O por el otro lado, muchas veces esta invisibilización de los hombres como, o los niños, varones, eh, como posibles víctimas, ¿no? Porque tiende culturalmente o en el imaginario social a asociarse al hombre a quien transgrede y no a quien es transgredido. Entonces, muchas veces esta idea de como esto no le pasa a los hombres, esta idea errónea, ¿no?, muchas veces hace que la persona sobreviviente, eh, si es un niño, adolescente, hombre, muchas veces también puede decir, bueno, ¿será que esto fue un abuso o que sea más difícil reconocerlo, verbalizarlo o hablarlo por el propio género? ¿Mm? O también muchas veces cuando quien ha agredido ha sido hombre, muchas veces queda esta idea de todos los hombres son potencialmente peligrosos. Entonces, el cómo nos sentimos acerca de nuestro género o de otros géneros también se va a ver afectado por esta experiencia. Eh, Muchas veces pueden aparecer confusiones, dudas, cuestionamientos respecto a la orientación sexual y a preferencias sexuales. Y esto no tiene que ver con patologizar
en lo absoluto la elección específica o la preferencia específica de esa persona, sino que tiene que ver con este malestar y confusión a partir de esa experiencia. Es decir, quizás me cuesta vincularme, por ejemplo, yo he escuchado a mujeres que les cuesta vincularse con hombres porque se asocia a los hombres esa peligrosidad. Y muchas veces entonces se sienten más seguridad en contextos de relaciones con mujeres, pero muchas veces después surge como una dificultad en torno a la sexualidad y a veces decir, parece que mi atracción no tiene que ver tanto, mi orientación sexual no está tan dirigida quizás hacia mujeres, pero tal vez me siento más segura ahí, cómo puedo trabajar mi relación con los hombres, porque en realidad sí siento que mi atracción, en este caso sexual, porque puede ser también romántica, está dirigida hacia los hombres. ¿Mm? También puede pasar que eh, por temas de la cultura, ¿no? Los sobrevivientes masculinos que han experimentado abuso sexual, por parte de hombres pueden tener ciertas inseguridades o temores respecto a su masculinidad, ¿no? Y muchas veces compensar esto adaptando, por ejemplo, comportamientos como más hipermasculinos. ¿Mm? Entonces, esta es una gran esfera que puede haberse afectada, ¿no? Por otro lado, cuerpo. Ya sabemos que el trauma, ¿no? Está súper investigado y que el trauma se reside en el cuerpo, hay un impacto en el cuerpo, en nuestro sistema nervioso. Eh, pero además llevándolo específicamente al trauma sexual, el cómo nos sentimos respecto a nuestros cuerpos se puede ver afectado y cuán importante va a ser, por supuesto, para la conexión con nuestra sexualidad. Entonces pueden haber partes de nuestro cuerpo, órganos sexuales, eh, y yo puedo sentirme en relación a esas partes eh, más, con una mayor incomodidad, o puedo no sentir ciertas partes o sentir mucho ciertas partes del cuerpo. Pueden haber áreas más entumecidas, adormecidas, o algunas otras con mucha carga sensorial o memoria somática, ¿m? Zonas más hiperactivadas. Y también una disociación muchas veces de, respecto a poder conectar con las sensaciones corporales en general. ¿M? Y eso tiene obviamente un sentido, tiene una estrategia de poder evitar ciertas sensaciones y como sensaciones somáticas que son muy desafiantes, entonces al desconectarnos, disociarnos de esas sensaciones es una manera, una defensa para sobrellevar eso que es insoportable. ¿Mm? Muchas veces el cuerpo puede irse como un enemigo. ¿Por qué? Porque primero pueden venir estas reacciones automáticas o flashbacks que se llaman todos estos recuerdos de la experiencia del abuso sexual pasada, pueden reaparecer en el presente aunque el abuso sexual ya haya terminado. Y eso puede generar una sensación de falta de control, como si el cuerpo fuese un enemigo, o estar incluso como a merced del cuerpo sin propiedad ni control sobre esa sensación. ¿Mm? Y también muchas veces en las situaciones de abuso sexual puede haber habido lo que se llama como una excitación no concordante, es decir, no se consintió, no se quería esa experiencia, no había un deseo, pero hubo excitación o hubo respuesta fisiológica. Entonces, como mi cuerpo es mi enemigo, mi cuerpo va sin mí, y entonces quizás pudo haber una excitación involuntaria, incluso hay personas que pueden sentir placer, erección, lubricación, incluso orgasmos en experiencias de abuso. Y eso genera una confusión eh, muy tremenda, ¿no? Porque si bien esto es involuntario y muchas veces, por ejemplo, la lubricación tiene un tipo de protección para minimizar el daño de los tejidos, por ejemplo, em, es muy importante ahí como comprender que hay una distinción entre la excitación fisiológica y el consentimiento y el deseo sexual. ¿Mm? No es lo mismo la excitación que hay una mutualidad o un deseo de participar en esa experiencia. Entonces, todo esto puede hacer que haya una desconfianza en torno al cuerpo, incluso una vergüenza corporal, ¿m? Por esto que se siente que no se quiso sentir. O que cuando sintamos placer en el presente, aunque sea en un contexto con consentimiento, el placer quede teñido de esas sensaciones de vergüenza, de confusión. Y entonces también puede haber vergüenza respecto a nuestro cuerpo, podemos querer también quizás ocultarlo. Estas personas también eh, tienen exceso de peso o descuidan su higiene personal para no sentirse atractivas. Estas personas
para no recibir insinuaciones sexuales o para no sentirse deseadas, porque eso puede ser muy amenazante. O incluso hacer dietas muy estrictas para permanecer con un estado prepuber sin que se note como la voluptuosidad del cuerpo, por ejemplo, que son los caracteres sexuales secundarios. O también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Estar muy sexualizados y vestirnos de una manera más provocativa. Y ya vamos a ir viendo un poco más profundamente eso. También podemos querer desarrollar o compensar nuestra vulnerabilidad, sobre todo en sobrevivientes a veces hombres, compensando con un cuerpo como más musculado, como un ejercicio para, para salir de ese estado de fragilidad y vulnerabilidad. Entonces, bueno, puede quedar esta sensación en el cuerpo como una sensación de cosificación, de que este cuerpo no pertenece, que no es propiedad de la persona. Y bueno, por supuesto que nuestra expresión sexual también tenía que ver con eso, con el cómo nos vestimos, ¿no? También podemos estar más inhibidos o más desinhibidos en esa expresión sexual a partir de las experiencias de abuso. Y nuestra afectación a nuestro self sexual, es decir, nuestro ser sexual, cómo es nuestra identidad y cómo nos sentimos como seres sexuales. El cómo soy sexualmente y cómo me veo sexualmente puede verse afectado. Las ideas sobre el sexo o cómo pensamos sobre el sexo, qué asociamos implícitamente a partir de las experiencias de abuso sexual respecto a la sexualidad. Por ejemplo, el sexo es igual a qué, a obligación, a deber, a poder sobre otros. Y también puede haber mucha confusión en torno a la sexualidad, porque el abuso sexual lamentablemente enseña más implícitamente algunas cosas en torno a la sexualidad. De manera errada, conceptos errados, normas y estándares poco claros, poco limitados. Puede haber mucha confusión. Por eso vamos a ver que es importante las referencias en torno a la sexualidad. Nuevas referencias saludables en torno a la sexualidad. ¿Pueden haber dificultades en la comunicación sexual? Por supuesto que sí, porque si lo pensamos al principio decíamos que el abuso sexual tiene que ver con el secreto, con lo oculto, con el silenciamiento, donde además no hay cuidado del consentimiento de la otra persona, de la persona que es abusada. No hay nada que es comunicado, no es que te gusta, que quieres, ¿no? Es el deseo de un otro sobre esa persona. Entonces no hubo intercambio, entonces puede que la persona luego tenga dificultades para comunicar sus deseos y sus necesidades sexuales, para identificarlas y para expresarlas, porque justamente el abuso sexual. Y la conexión con el placer, como decíamos ya un poco con esto de que el placer se puede asociar a culpa, vergüenza, se puede ver afectada el cómo experimentamos el placer físico y la intimidad con otras personas. Porque, ¿cómo se puede ver afectado? Quizás podemos sentir demasiado porque tenemos muchas memorias corporales que aparecen cuando nos encontramos íntimamente con otras personas o con nuestros propios cuerpos, con nosotras mismas. O podemos no sentir, nos disociamos, nos desconectamos. Y eso va a afectar nuestra experiencia de placer. También puede que asociemos el contacto físico, sobre todo en situaciones de abuso sexual intrafamiliar, con cuando la persona que agrede hay un vínculo afectivo también, tiene un vínculo de cuidado, por ejemplo. Seguramente hubo contactos también de afecto, abrazos, y toda esa afectuosidad corporal puede ser muy confusa y quedar muy contaminada también por lo abusivo, lo transgresivo, por satisfacer las necesidades de un otro, por exigencias de un otro, por obligación. Entonces, todas estas áreas se pueden ver afectadas y en términos más concretos, ¿no? Como qué afectaciones específicas más comunes podemos encontrar. La evitación, el temor o la falta de interés en la actividad sexual o el sexo. Aproximarnos al sexo como una obligación o deber, porque quizás no tenemos esta falta de interés o esta evitación para no conectar con la experiencia abusiva, nos desconectamos de la sexualidad. Y sentimos, uy, estamos en pareja, por ejemplo, y quizás, hoy, pero también tengo que darle actividad sexual a mi pareja, y empiezan a haber lógicas de presión, obligación o deber que siguen de alguna manera replicando la dinámica abusiva, aunque obviamente la persona con la que se está no esté transgrediendo a, a la persona sobreviviente.
También pueden aparecer ante el contacto físico, no siempre solo sexual, sino que la cercanía física también, por supuesto que el contacto íntimo corporal sexual también, pueden aparecer sentimientos negativos de todo tipo: ira, rabia, asco, culpa, vergüenza, angustia, por toda esa memoria corporal. Molestias también al tacto en ciertas zonas del cuerpo, específicas que están más cargadas o que fueron más vulneradas en las experiencias de abuso sexual. Puede haber dificultad para excitarse, para sentir las sensaciones, más en la línea de lo disociativo, la disociación, o sentirse distante o no presente durante el sexo. Lo mismo, ¿no? Disociarnos. De hecho, en las experiencias de abuso, muchas veces los sobrevivientes señalan que o se salen del cuerpo, se ven desde afuera como una manera de sobrevivir a algo que es insoportable en ese momento, ¿no? Pero también puede pasar, ya vamos a ir viendo lo contrario, ¿no? Como desde la desconexión a una hipersensibilidad, ¿no? O una hipervigilancia y alerta también ante los estímulos. O sensaciones, emociones, pensamientos, imágenes sexuales intrusivas o perturbadoras, que es lo que serían los flashbacks o las reacciones automáticas. Entonces puedo tener actividad sexual hoy con una persona o personas que yo elijo y quiero, eh, y de pronto vienen memorias del pasado que a veces no siempre son imágenes claras, sino que a veces pueden ser incluso sensaciones, ¿no? O por ejemplo que pueda venir un llanto eh, eh, después de tener una experiencia sexual y no entender por qué, o venir rabia, angustia. Muchas veces ni siquiera se asocia que eso puede tener que ver con la experiencia de abuso sexual vivida en el pasado. ¿Mm? Y otras veces son imágenes más evidentes, como en vez de ver a la persona con la que se elige estar hoy, que aparezca la imagen del agresor o ciertos momentos de las imágenes de las situaciones del abuso. Entonces eso, imagínense lo removedor que es y cómo desconecta de la situación de placer. ¿Mm? Y pueden haber también comportamientos sexuales compulsivos y de riesgo, ya vamos a ver un poco más eso. Y dificultades para establecer o mantener una relación íntima, no solamente relaciones íntimas sexuales, sino que relaciones íntimas cercanas, porque obviamente, como decíamos antes, la sexualidad también implica todo lo que tiene que ver con la intimidad y la cercanía y la vulnerabilidad. ¿Mm? Y ya toda la gama de las disfunciones sexuales propiamente tal pueden ser también afectaciones tras las experiencias de abuso sexual, ¿no? Dificultades orgásmicas del deseo, eréctiles y eyaculatorias, dolor vaginal, todo ese tipo de disfunciones sexuales más clásicas. ¿Mm? Entonces, em, respecto a qué otras cosas también que no están acá, que podría mencionar, pueden ser sentimientos de culpa, suciedad después de la actividad sexual, o al pensar sobre temas en torno a la sexualidad, dificultad para establecer límites en la actividad sexual, para decir que no, para decir esto no quiero o esto sí. Eh, sentirse con culpa al sentir placer, porque el placer está condicionado por todas estas sensaciones que decíamos antes del abuso. Eh, a veces pueden haber ciertas fobias a los genitales o a personas desnudas. Eh, y también eh, incapacidad muchas veces de tener actividad sexual sin alguna estimulación como drogas o alcohol, eh, aversión a tocarse a sí misma, ¿no? Y también reglas muy estrictas sobre cómo debe ser el sexo por una necesidad de control excesivo, dada la falta de control de la experiencia del abuso sexual. ¿No? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo traen esto las personas? ¿Cómo lo verbalizan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El sexo se siente como algo sucio, o equiparo el sexo al abuso sexual, me siento como un objeto sexual, tengo recuerdos de abusos sexuales pasados durante el sexo, tengo relaciones sexuales cuando realmente no quiero, no puedo decir que no al sexo, durante el sexo mi mente se siente separada de mi cuerpo, esta disociación, me siento emocionalmente afectado o afectada después de la actividad sexual, tengo poco interés en ser sexual, tengo miedo al sexo. Todas estas frases podemos escuchar de parte de sobrevivientes, ¿no? Incluso sentimientos de sentirse inútil si no se puede dar sexo, sentir que el valor de la persona está a partir del sexo que entrega,
Todos pueden ser esos impactos. Lo importante también es entender que estos impactos pueden venir inmediatamente después de la situación de agresión sexual o a veces pueden aparecer con el tiempo después. Emerger lentamente, emerger repentinamente o mucho tiempo después de que el abuso ha sucedido. Muchas veces el abuso queda disociado y la persona lo puede recordar años después, antes de eso haber vivido una sexualidad relativamente satisfactoria y cuando aparece este trauma que está más disociado, emerge toda la sintomatología y la persona empieza a tener esta sintomatología que mencionábamos y dice, pero si yo antes vivía relativamente bien mi vida sexual, ¿por qué ahora me está pasando esto? Y quería mencionar que en general hemos hablado aquí de varias posibilidades de impacto y quise mencionar todo eso porque hay muchas opciones, ¿no? y variedad de síntomas, pero en general se habla de dos caminos más comunes del impacto de la sexualidad, ¿no? Después de experiencia de abuso. Quise mencionar todo lo otro antes porque esto es como simplificarlo demasiado, ¿no? Pero también nos da un orden, entender que pueden pasar dos cosas y esas cosas pueden, estas dos caminos de impacto ambas dinámicas, que una sería como la versión o la habitación sexual, es decir, no solamente es la habitación o sexual de la actividad sexual, sino que también todo lo que tiene que ver con la intimidad afectivo, corporal, sexual. ¿Mm? Es como decir, el negar y minimizar la sexualidad con un sentido, porque de alguna manera el evitar todo lo que tiene que ver con la sexualidad permite manejar la intensidad de estas sensaciones, emociones y memorias difíciles del abuso, que pueden surgir obviamente cuando yo experimento mi sexualidad en el presente. Entonces, si evito la sexualidad en su totalidad, el sexo en su totalidad, entonces no conecto con todas esas sensaciones, pero también me pierdo de la experiencia placentera que me puede entregar la sexualidad. Entonces la persona puede decir que sería ideal estar en un mundo donde el sexo no existiese, no quiere conectar con la sexualidad, y evitar el sexo es una forma también de decir que no cuando no se pudo hacer eso en el momento del abuso. Una forma de obtener algún grado de control también. Tiene una función, pero también tiene sus costos. Y también puede pasar lo contrario, que puede ser una sexualidad más compulsiva, una hipersexualidad, el sexo como el único camino. Eso no tiene que ver con algo moral sobre cuánto sexo tiene la persona, sino que con cómo se siente la persona. Hay una ausencia de real consentimiento. Hay una sobredependencia, una excesiva disponibilidad, una dificultad para discriminar, para decir que no, para poner límites, ¿no? Es como que se aprendió que el sexo es la única forma en la que se sabe interactuar y se pueden tener sexuales indiscriminados, caer en ciertos riesgos, conducta más riesgosa, promiscuidad, etc. Entonces, es como que en esta sexualidad más compulsiva hubiese una ausencia de elección, una inhabilidad para decir que no, y ser consciente respecto a realmente qué quiero yo y qué no, cuándo lo quiero, cuándo no, con quién quiero y con quién no. Es como una forma de evitar sentir y permanecer en desconexión. Y a veces la persona aprende que la única manera de sentirse valiosa o valioso para, o sea, para otras personas es, o la única manera que tiene la persona para poder relacionarse e interactuar, puede ser a través de la sexualidad. Pero eso genera muchas veces una sensación de vacío, porque la persona puede estar queriendo buscar, el sobreviviente puede estar queriendo buscar necesidades como la intimidad, el sentirse querido, valioso, el contacto más afectivo, y finalmente lo busca a través de las necesidades sexuales, entonces no obtiene finalmente eso que quizás está necesitando. Y obviamente, o sea, quería solo mencionar que la importancia de la intimidad y cómo, o sea, en estas dos, volviendo, perdón, un poquitito, creo que están rayando parece que lo de la pizarra no quedó desactivado, hay como una rayada ahí por si acaso, si me puedes ayudar. Perdón, respecto a estos dos puntos, cuando hablamos de los límites, podríamos decir que en el caso de la aversión o la evitación,
habría justamente un tema de exceso de límite, una barrera muy potente, un límite muy rígido de no me involucro, con nada que tenga que ver con lo sexual. Y no es que la persona tenga que tener actividad sexual, se trata de que pueden decidir no hacerlo, a poder trabajarlo y cada quien después decidirá cómo quiere vivir su sexualidad. Francisca, si puedes por favor bloquearlo de la pizarra porque no quedó bloqueado y de repente aparecen algunas rayitas. Sí, eso tendría que Em, hacerlo usted desde los controles que están arribita. En los tres ya, puntitos, no lo puedes hacer tú, ¿no? Ya, los tres no, porque no puntitos. tengo el control de la pantalla ahora. Ah, ok, perfecto. Bueno. em, ok, bueno, no lo encuentro ahora, así que no importa. Entonces podríamos decir que la aversión a la habitación sexual tiene que ver con un límite más tipo barrera, un exceso de límite, y la sexualidad más compulsiva tiene que ver con una falta de límite, ¿no? Una porosidad, una dificultad para decir que no. Entonces, nada más decir que finalmente cuando hablamos de sexualidad también estamos hablando de intimidad. Aquí hay una definición que les quería compartir que em, tiene que ver con conocimiento privado y personal detallado y obtenido mediante mucho estudio o experiencia. ¿Mm? Si lo llevamos a la intimidad eh, relacional, afectiva, sexual, podríamos decir que implica tanto la capacidad de dar como recibir amor, afecto, y que eso crece con el tiempo a medida que tenemos experiencia o estudiamos a la persona con la que nos conectamos, nos abrimos, profundizamos, mostramos la vulnerabilidad. Entonces podemos también pensar que en experiencias de violencia sexual, justamente, donde alguien, por ejemplo, violencia sexual, abuso sexual intrafamiliar en la infancia, donde alguien que supuestamente nos debía amar, cuidar, proteger, nos genera daño. Va a marcar en nuestra capacidad de confiar, nuestra capacidad de eh, sentirnos seguros en las relaciones y por ende podemos también tener estrategias de evitar esa intimidad afectivo, corporal, sexual. O también dificultades para entablar y mantener relaciones, ¿no es cierto? Creo que también es importante ampliarlo a algo que va más allá de la actividad sexual. Bien, estos serían los impactos. Hablamos de estos dos caminos, ¿no es cierto?, de la evitación y de esta sexualidad más compulsiva. Pero está este tercer camino de la resignificación y de la transmutación de la sexualidad. ¿Mm? Aquí está de nuevo esta palabra de la transformación o transmutación. Y este es esperar a reconectar con el cuerpo o conectar quizás por primera vez desde un lugar más placentero y más empoderado. Esto va a implicar, voy a ver muy a grandes rasgos que es cómo se puede ir trabajando. En el curso vamos a profundizar sobre eso. Pero es esto que antes decíamos, esta distinción entre la historia del abuso y la historia sexual. Bueno, aquí es empezar a separar la sexualidad de la experiencia del abuso sexual. Esto es algo que ahora lo estamos planteando de manera teórica, pero lo vamos trabajando corporalmente, somáticamente también con la persona para que tenga experiencias eh, concretas en donde pueda sentir que la sexualidad es distinta de la experiencia del abuso. Conectar con la frescura del presente y con la distinción de que eso era antes y esto es ahora. Y que no, muchas veces queda esta creencia, esta asociación, eh, que, que el problema tiene que ver con la sexualidad. Y no es la sexualidad la que causó el daño, sino que es importante poner la responsabilidad donde corresponde, ¿no? En quien transgredió. No fue el sexo, fue el abuso. Se trata mucho más de un tema de poder y de violencia que de sexualidad. La sexualidad fue la forma a través de la que se utilizó ese poder. ¿No? Pero no es algo intrínseco a la vivencia de la sexualidad. Entonces el trabajo va a tener que ver con redefinir y resignificar la sexualidad. ¿Mm? Ir desarrollando una actitud sexual más positiva y eliminar ciertas confusiones en torno a la sexualidad. Para eso también va a ser importante dar referentes al respecto. ¿Mm? Entonces, también es importante en este sentido de a poco ir conectando con la capacidad de que en ese momento no se pudo elegir, no se pudo consentir,
estaba el miedo, la obligación, la sumisión forzada, etc. Y empezar a conectar con el presente y con la capacidad de poder consentir y el derecho a elegir hoy. ¿Mm? Entonces, muchas veces cuando equiparamos la sexualidad con el abuso sexual, puede ser que nuestras parejas sexuales con quienes nos compartamos podamos asociarlos a nuestros abusadores justamente, porque está todo mezclado, ¿no? Entonces, muchas veces justamente tenemos que hacer esa separación y hay técnicas muy concretas para hacerlo. Bueno, basta con que lo digamos, la persona tiene que sentirlo. Entonces, si está teniendo actividad sexual con su pareja y de pronto viene la imagen de quien agredió, es importante hacer esa distinción entre este momento y el momento pasado, entre el abuso y la sexualidad que estoy teniendo ahora y con quien yo quiero y con quien elijo. Y eso puede implicar prender la luz y mirar a la persona con la que estoy y decir, acá está esta persona, no es quien me agredió. Ahora estoy en seguridad. ¿Cómo conecto en el momento presente con mi seguridad? ¿Mm? Entonces voy separando ahí ese contacto, incluso físico, que está cargado de memoria del abuso, con el contacto del presente, que ahora yo puedo elegir qué quiero, con quién quiero, puedo conectar con que estas son mis manos y yo me estoy tocando, o que son las manos de mi pareja o de la persona con la que yo estoy compartiendo, y no son las manos de quien me agredió, por ejemplo. ¿Mm? Entonces es importante conectar con qué decisiones la persona puede tomar hoy respecto a el sexo. Y puede ser incluso, mira, no quiero tener actividad sexual ahora por un tiempo. Y eso es también una forma de poder elegir y de recuperar el poder. ¿Mm? Eh, y también, ¿qué lecciones te gustaría hacer en cambio de ellas? Si evitaste por protección, ¿cómo podemos empezar de a poco a tomar algunos riesgos saludables para que puedas ir conectando con la sexualidad sin que sea tan amenazante? ¿Mm? Entonces, ¿qué es algo que siempre has querido probar y decir que sí, pero no te has atrevido a hacerlo? O al revés, ¿qué es algo a lo que siempre dices que sí, que realmente quisieras decir que no? Si estás en el camino más de la compulsión o la hipersexualidad, va a ser un trabajo de empezar a decir más que no. Y si estás más en la habitación, va a ser un trabajo de empezar de a poco, de manera segura y paulatina, dosificada, a empezar a decir que sí y poder elegir cuándo, con quién y cómo. ¿Mm? Y para eso va a ser súper importante dar una referencia a salud sexual. ¿Cuál es nuestro norte? Como hay tanta confusión respecto a la sexualidad después de esta experiencia, es importante eh, poder tener, muchas veces a mí una persona sonriente me dijo, oye, ¿qué es la sexualidad saludable? Yo no sé. Tuve esta experiencia de transgresión desde muy pequeña y no sé qué es. ¿Me das alguna referencia, no? Y para mí me hace mucho sentido, ¿no? Una referencia general de que todo sexo es buen sexo cuando es consentido y placentero. Porque tampoco vamos a imponer una forma en que la persona tiene que vivir su sexualidad, porque eso sería de nuevo violentar a esa persona en su subjetividad. Entonces, esta es simplemente una definición de la Organización Mundial de la Salud sobre qué es la salud sexual, por dar un ejemplo, ¿no? de alguna referencia, pero podemos también entregarle eh, referencias bibliográficas, recursos a la persona, comunicarnos, simplemente hablar de sexualidad, para que esa persona pueda ir encontrando la sexualidad a su medida y a su manera, porque en el abuso no tuvo nada que ver con su medida ni su manera. ¿Mm? Entonces, la salud sexual va a tener que ver con un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, y no solamente con la ausencia de enfermedad, disfunción o dolencia. Tiene que ver con este prosperar, con el placer. ¿Mm? Y las relaciones, la salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso, justamente aquello que no sucedió en las experiencias, ¿no? La sexualidad saludable tiene que ver con estas experiencias placenteras y seguras, libres de coacción, discriminación y violencia, ¿m? Y donde se respeten los derechos sexuales. Entonces, ya estamos en la horita, para ir cerrando. Simplemente esto es como un recorrido que vamos a profundizar en el curso que vamos a hacer el fin de semana, porque esto da para mucho. Van a haber distintos momentos del proceso cuando acompañemos en esta resignificación de la sexualidad, en esta transformación de la sexualidad. Y muchas veces la sexualidad no es el primer paso. La persona primero tiene que hacer muchas veces un reconocimiento de que está esa experiencia abusiva allí. Independiente si, yo, por ejemplo, si yo trabajo como sexóloga y llega alguien por un síntoma sexual que puede tener una historia de abuso, pero la persona no ha hecho su proceso de reconocer que hay un abuso sexual,
y eso emerge en la sesión, vamos a empezar a trabajar con eso primero. Reconocer la experiencia del abuso, que muchas veces está disociada, ¿no? Muchas veces la persona tiende a cuestionar y minimizar lo que pasó, ¿no? Y no llamarlo como experiencia abusiva en sí. Entonces, nombrarlo, reconocerlo. Luego, identificar un impacto sexual. Sí, bueno, tengo un impacto en mi sexualidad. Dentro de todos los impactos que esto ha generado, está este impacto, y luego que la persona pueda decidir reivindicar la propia sexualidad, porque hay gente, es como, los psicólogos siempre preguntamos, ¿hace cuánto que te pasa esto por lo que consultas? Y la persona dice, uy, hace como 5 años. ¿Y por qué vienes ahora? Es que la persona en un momento decide, y eso también tiene que ver con darle el poder a esa persona, que esa persona pueda tener control que no tuvo en su sexualidad ahora en este proceso de sanar su sexualidad, que es poder decir, sí, sabes que ahora es el momento en donde yo quiero trabajar esto. Porque trabajarlo se implica esfuerzo, implica atravesar ciertas sensaciones que son difíciles, por supuesto que con acompañamiento y con cuidado. Y se va a tratar de comprender cómo es la violencia sexual, como decíamos antes, diferenciar entre la sexualidad y la violencia sexual. Es más sobre poder que sobre sexualidad. Y separar esta historia de abuso de la historia de la sexualidad. Para poder entonces pasar de sobrevivir a prosperar, que tiene que ver con acceder al placer. Y muy en resumen, esto va a significar hacer un trabajo interdisciplinario, muchas veces con urólogos, ginecólogos, psiquiatras, psicólogos, sexólogos, abogados, kinesiólogos de piso pélvico. Una mínima formación en trauma para poder abordar, porque no es una terapia sexual tradicional, requiere de un abordaje diferente. Y entonces, ¿qué temas van a ser importantes a ser trabajados? Que los vamos a ver todos ellos en el curso, es la seguridad y regulación del sistema nervioso. Vamos a ver que el trauma afecta al sistema nervioso, afecta al cuerpo, está toda esta memoria corporal. Entonces es muy importante primero sentirnos en seguridad en el propio cuerpo. También es importante la capacidad de sentir y habitar el propio cuerpo, a diferencia de la disociación. Y cuando tengamos estas experiencias más difíciles, como las reacciones automáticas, los flashbacks, que tengamos técnicas de manejo para enfrentar esos momentos, cuando reemerjan esas memorias, porque son memorias disociadas que reaparecen en el presente y que las integramos, van perdiendo su intensidad. Y la persona va adquiriendo un poco de control sobre esas sensaciones y habilidad para manejar esas sensaciones. Va a ser muy importante el poder sentir nuestro cuerpo y poder regularlo y sentirnos en seguridad, porque primero necesitamos sentirnos en seguridad con el propio cuerpo y con el contacto no sexual antes de entrar a trabajar el contacto sexual. ¿Ya? Entonces va también tener que ver este trabajo con redefinir y resignificar la sexualidad, como ya lo mencionamos, trabajar con el consentimiento, los límites y el autocuidado, porque justamente, como mencionamos antes, los límites fueron transgredidos y pueden haber dificultades para reconocer las propias necesidades, los propios límites, las propias preferencias. Y el consentimiento se trabaja encarnadamente. Yo, para saber si me gusta más el brócoli o el coliflor, necesito sentirlo en el cuerpo. Y lo mismo también con respecto a si me gusta que me toquen tal parte del cuerpo u otra parte del cuerpo. Y para eso necesito poder sentir mi cuerpo y sentirme en seguridad en el cuerpo. Entonces también de a poco, al sentirme en seguridad con el cuerpo, voy reentrenando al cuerpo para sentir sensaciones placenteras. Y no solo placer sexual, sino que toda la gama de placeres que nos entrega esta humanidad. Y a partir de ahí, reaprender el contacto y la intimidad. Entonces, este contacto ahora yo sí lo puedo elegir, este contacto físico. Esta intimidad sí es segura, a diferencia de lo que fue en ese entonces. Y va a ser muy importante el trabajo en equipo si la persona está en pareja, informar y educar a la pareja y sanar en equipo. Va a ser fundamental. Muchas gracias. Todo esto muy a grandes rasgos. Quien quiera profundizar, ahí está el curso sobre sexualidad y trauma, resignificando la sexualidad tras el abuso sexual. Son 8 horas donde vamos a poder abordar todo esto en mucha más profundidad. Y también ahí tienen mi
código de Instagram por si me quieren seguir, y ahí está el código también que pueden escanear si es que quieren más información sobre el programa que vamos a impartir este viernes y sábado, que voy a impartir. Ojalá con algunos de ustedes que se quieran sumar. Bien, así que voy a dejar de compartir, voy a dejar un minutito más. Sé que abrir unos pequeños minutos para que después se pueda hacer el sorteo y ya no ocuparles más de su tiempo, que estamos un poquito pasaditos, pero es que me extiendo un poquitito más. Bien. Recuerden que ¿Alguna para hacer comentario, pregunta? eso mismo, Ujú. Heidi tiene la mano levantada. Adelante. Katie. Hola. Hola, buenas noches. Buenas. Encantada, encantada hoy con esta. eh, Oye, tengo varios años, de hecho, estudiando sexualidad. Claro, esto es un abordaje que voy entendiendo que es más con el trauma, pero es como, ¿sabes? Es como la barrera que hay a los temas de la sexualidad, el tabú. Lo vi claro hoy en en una de las láminas que pusiste, el tabú que hay hacia la sexualidad no es tabú, es el rechazo a todo el abuso que ha habido. Entonces, como esa piedra que está trancando el disfrute y el placer de la mayoría, vamos a ponerlo en las mujeres, que es como que se ve el menos disfrute, y quedé encantada y fascinada y me apuntaré para el fin de semana también, pero Maravilloso. no lo había visto tan claro como lo vi hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Heidi, por compartir eso y me alegro que nos vayamos a ver el fin de semana para seguir profundo. Sí, eso es Eh, como la piedra en el camino del disfrute de la mayoría. Así es. Y ahí veremos estrategias más claras de cómo abordar todo eso. Bien, damos la palabra también Muchas a gracias. Josefina, que está después, para aprovechar el tiempo que nos queda. A ver cuánto alcanzamos. Yo creo que no mucho más, pero si puede ser más corto para que las personas que están ahí esperando también alcancen a plantear algo. Hola, muchas gracias por el mini curso. Ujú. Quería preguntar si es común en víctimas y sobrevivientes de abuso que se pueda de alguna manera presentar otras veces abuso, pero que ellos tomen el rol como de abusador, por decirlo así. No sé si eso es algo común dentro de estos casos. Sí, no, por tiempo no pudimos abordar como esa esfera, pero en el fondo quienes son víctimas pueden ser victimarios también, ¿no? Muchas veces pasa con los niños, ¿no? Que replican ciertas conductas incluso que vivieron con otros niños, ¿no? Desde simplemente también como este exceso de energía sexual despertada muy tempranamente, e inadecuadamente, y es como los niños también cuando juegan, eh, que se trabaja mucho en la terapia infanto-juvenil, ¿no? Que en los juegos aparece la repetición de lo traumático también, ¿no? Y también sucede con los juegos entre los niños y muchas veces que implican la corporalidad y la sexualidad. Y hay personas que luego ya de manera como más adulta, con otro criterio de responsabilidad, también pueden como, en el fondo, el abuso sexual nos lleva a un estado de mucha vulnerabilidad y eso puede tener distintas respuestas, ¿no? Y una respuesta, porque de hecho uno lo vamos a ver en el curso, pero me adelanto un poco, es que uno de los impactos, porque vimos la sexualidad, pero hay otros, ¿no? Y uno de los impactos es la sensación de indefensión y de falta de poder, porque no pude en ese momento detener esa situación, ni me pude defender. Entonces nos podemos, luego, eso puede dejar un impacto en la vida que puede tener que ver con que me sigue pasando que yo siento que no tengo las herramientas para defenderme luego en la vida, que no soy capaz, que el mundo es muy desafiante, contraria. Para sentir que tengo el poder, puedo yo también entrar en transgresiones en mis vínculos de distinta índole. Y una de esas puede ser también la esfera de la sexualidad. Entonces sí, eh, puede suceder, sí. Gracias Muchas por la gracias por pregunta. responder.
Ujú. Bien, yo creo que en honor al tiempo, una más o dos, dependiendo cuán largas sean, para no extenderme tanto más. Entonces Juan Aguirre y luego veamos, depende cuánto nos demoremos. Muy, muy interesante todo. Y a mí me Qué surge bueno. una... ¿Puedes hablar más cerca del micrófono? Se te escucha un poco despacio. ¿Ahí mejor? Sí, mucho mejor. Ya. Mi duda es, igual algo que mencionó brevemente en una de las láminas, pero Ujú, poniéndonos ya en el rol de psicólogos y en el espacio terapéutico, y después de identificar nosotros en la narrativa del paciente un posible evento de abuso sexual, especialmente si el mismo paciente no necesariamente lo identifica como tal, ya sea por alguna defensa o por mero desconocimiento. ¿Cómo abordamos nosotros esta situación? ¿Nos regimos bajo esta transparencia y desestigmatización del abuso? ¿O cómo lo manejamos? A mí lo que me preocupa es no abrir heridas que quizá el paciente... Juan, Dígame. Juan, disculpa que se me fue un poco la conexión, parece que a mí, entonces, perdona, ¿me podrías repetir? Que no te perdí la idea. Sí, por supuesto. Le comentaba que en el espacio terapéutico, y si nosotros le prestamos atención a la narrativa del paciente y surge alguna atisbo de abuso, y el paciente no necesariamente lo identifica Ujú, así, ya sea por una ujú, defensa o porque no conoce el abuso ujú, sexual en todas sus variables, me preocupa cómo nosotros como ujú. psicólogos abordaríamos eso. ¿Cómo lo recomienda usted? Especialmente si la persona aún no lo interpreta como angustiante o no lo ve como traumatizante, me preocuparía abrir una herida quizás que el paciente aún no tenga. Ya. Ahí se escucha bien. Volvió. Oye, pucha, lo siento, sí, volví, me botó esto, lo lamento mucho. Escuché una parte de la pregunta, pero creo entender, a ver si lo resumo bien para en honor al tiempo. Em, Como estaba esto de si la persona plantea algo que nosotros podemos decir, parece que esto fue transgresivo, fue algo abusivo, pero la persona por distintas razones no está como quizás en un momento para reconocerlo, para mirarlo, cómo no revictimizar a esa persona o cómo no poner el tema más tempranamente de lo que la persona quizás está preparada. ¿Va por ahí la pregunta? Sí, efectivamente, esa es como la pregunta esencial. Sí. ¿Cómo abordarlo? Efectivamente. Ya. Ujú. Sí, bueno, en el curso lo vamos a ver con más detalle, pero yo creo que es súper importante justamente la no revictimizar, ¿no? Que eso puede significar como forzar a la persona o a darnos detalles o a hablar de algo que quizás no quiere hablar en ese momento. Entonces, lo que a mí me parece importante es tampoco coludir en esto no se puede tocar porque entramos en esto de lo tabú, entonces no lo podemos hablar porque si lo hablamos la persona se va a descompensar. Yo creo que es importante poder decir como, oye, aquí me estás contando algo que me parece importante. Yo siempre soy cuidadosa con el cómo nombrarlo, porque a veces decir esto que viste es un abuso requiere un proceso para que la persona lo pueda nombrar como tal. Pero sí decir como, oye, me parece que aquí hay algo que puede haber sido como transgresivo para ti, ¿no? Y que la persona, y ver cómo la persona responde a esos señalamientos. Porque si estamos como muy desde lo tabú, también como que fomentamos el silenciamiento y la no identificación de esta situación. Ahora, si la persona dice, oye, sí puede ser, o yo no lo viví como tal, o la persona está abierta a explorarlo, también puede ser interesante ahí decir, mira, a mí lo que me ha pasado muchas veces es que cuando aparece el tema y
lo problematizo un poco y la persona dice, puede ser, pero quizás no es el momento para hablarlo ahora, no me siento en condiciones, o la persona también está con contingencias de su vida que no permiten abrir eso en este momento, por ejemplo, o con mucha sintomatología, etc. También para mí es terapéutico poder decir, ok, quizás no es el momento para hablar de esto. ¿Cómo se siente poder decir, no quiero hablar de esto ahora? Y que alguien respete ese límite que tú estás poniendo. ¿Cómo se siente eso ahora para ti? Y eso puede ser tremendamente sanador en sí. Y si entonces tenemos que generar un vínculo terapéutico primero, la persona tiene que sentirse segura o como atravesar ciertos caminos antes de entrar en lo traumático, hacemos ese camino en el ritmo de la persona, no en nuestro ritmo. Entonces eso va a evitar la retraumatización. Pero no caemos tampoco en asustarnos más de la cuenta y entonces no nombramos la experiencia, no preguntamos. Lo importante es decirle, ¿estás dispuesto ahora? ¿Quieres mirar esto? Y tenemos que escuchar también el lenguaje no verbal, porque muchas personas sobrevivientes, sobre todo en relaciones de poder, que igual hay una relación jerárquica a nivel terapéutico, cuando podemos decir, oye, vemos esto, ¿te parece? La persona puede estar diciéndonos, sí, sí, voy a complacer al terapeuta, pero su cuerpo puede estar mostrándonos otra cosa. Entonces ahí pues, mira, me dijiste que sí, pero sabes que estoy notando como que cuando hablamos de esto, tu respiración cambia, te noto en tensión, como que tu mirada se fue por otro lado. ¿Estás segura que quieres hablar esto ahora? No hay problema si no lo quieres hablar. O incluso podemos empezar como a ver qué efectos ha tenido eso en tu vida hoy. Ni siquiera me tienes que contar lo que pasó. No me tienes que detallar nada que no quieras. Y si yo te pregunto algo y no me lo quieres contestar, siente la libertad y para mí es incluso un regalo que me puedas decir, sabes que no quiero hablar de esto ahora. ¿Mm? Eso es lo que podría decir a grandes rasgos, pero te sirva. Igual lo podemos profundizar más para quienes ahí quieran continuar con el curso. Bien. Bueno, pucha, sé que hay hartas preguntas, pero yo creo que ya estamos, ¿no? La hora que dice ahí la Francisca. Sí, lamentablemente, porque tenemos que hacer Ujú. el sorteo todavía y generar los Ok. certificados, así que sí, yo creo que con esas preguntitas es suficiente. Igual, igual aprendimos harto. Sí, pues quizás para esta instancia ya fue suficiente. Quienes quieran después se suban a las demás. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nicole, por tu exposición.